Sean bienvenidos a esta enseñanza que hoy tenemos. Te saluda el pastor Chito Rendón y siempre para mí es un honor el poder llegar allá donde tú estás y enseñar lo que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Siempre están abiertas las puertas para que si tú estás en Guatemala, puedas venir a nuestras reuniones presenciales. Será grato poderte saludar personalmente. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues, cómo seguir provocando que Dios guarde a los nuestros, guarde nuestra vida y cómo levantar ese muro alrededor de los que más amamos. Bueno, ahí donde estás, acompáñame y oremos. Padre, te doy gracias por el amor que tú nos tienes. Gracias, Señor, porque realmente tú nos hablas cuando lo necesitamos. Pues hoy te pedimos, háblanos, Señor, y que tu palabra llegue a nuestra vida como aquel que anhela ser saciado, alimentado, cuidado. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, la semana pasada vimos que si algo le agrada a mi Dios o da la impresión en la Escritura que Él dice es guardar a la descendencia, a los que están alrededor de los que le buscan. Y vimos que nuestros hijos van a ser enseñados y obviamente van a ser bendecidos por Él. Entonces, la conclusión del mensaje anterior fue que Dios empieza obrando cuando encuentra que tu vida se convierte en un ejemplo para la vida de los que están alrededor tuyo. Entonces vimos ejemplos diferentes, ejemplos en conducta, ejemplos en nuestra caminata, ejemplos en nuestra forma de hablar. Y hoy pues vamos a ahondar un poco más en el poder de la boca, ¿verdad? Esas palabras que a veces salen y que decimos siempre sin querer, queriendo, pero la Escritura hace ver que ¿por qué son palabras audibles las que hacen un efecto? Si uno puede meditar, uno puede considerar de que uno puede tener pensamientos, e incluso la Escritura condena a aquel que tiene pensamientos malos. Pero se oye tantas referencias a la importancia de los dichos que salen de una boca, ¿verdad? Y por eso es que le he llamado a esta enseñanza el poder de tu palabra. Tú tienes en tus palabras el poder de dar vida o dar muerte. Pero ¿por qué tiene que ser algo audible? ¿Y por qué la importancia de verlo de esta manera? Bueno, porque el Padre siempre manifestó que cuando Él quería crear o hacer algo, Él hace ver que lo hacía de una forma audible, donde Él hacía ver que sus palabras tenían un efecto sobrenatural. Sus palabras tenían un efecto creativo en todo sentido. Mire cómo dice el Salmo 19, 1 al 4. Dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Mas por toda la tierra subió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. No es casualidad que Él nos diga: retén mis promesas, los dichos de su boca, que los podamos nosotros atar, prácticamente atar al corazón y poder nosotros declararlos para por certeza no solo creerlos en nuestro ser interior, sino poder declarar
Por eso es que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que hay dentro de ti, uno puede desatar. Por eso es que el Señor dice, lo que uno puede atar aquí en la tierra, se ata en los cielos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la expresión audible? Porque incluso en la creación encontramos que en estos 6 días de creación y que el séptimo Él descansó, cada día Él decía, y dijo Dios. La pregunta es, ¿por qué dijo Dios? ¿Por qué no pudo haber dicho, y pensó el Señor? Porque acuérdese que Él es todo creador. Podría ser de que cuando Él creó, habían tal vez algunas otras entidades creadas por Él, expectantes, y por lo tanto estaban esperando los dichos de su boca, posiblemente. Pero yo más creo que tenía que ser como una figura para que todos aquellos que leyeran en el futuro supieran la importancia que hay de los dichos de la palabra de alguien. Y por eso es que Él dijo. Tanto es así que encontramos que Jesucristo, Él fue el creador de todo lo que existe. Lo dice Colosenses 1:16 de esta manera. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesucristo, que es la misma identidad del Dios Padre, pero en Él encontramos nosotros la creación por los dichos de su boca, ¿verdad? Y Él hace ver que como que Él hace de la nada. Por eso es que Juan 1 dice que Jesucristo era el Verbo y el Verbo era con Dios. Verbo es una expresión como algo que tiene una acción. Jesucristo en sí mismo es una acción que el Padre en su manifestación en Cristo, en el Hijo, se manifiesta, imagínense, para poder hacer la creación. Y de ahí pues podernos dar a nosotros salvación también. Entonces, si el Verbo en su palabra puede crear de lo que no mira, nos está diciendo que ellos también dicen, e inclusive de lo que no ven. Y así es como nosotros debiéramos de utilizar la fe, que esa es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tener esa seguridad. Abraham, cuando él recibió la promesa de las multitudes, él no la había recibido, pero él se mantuvo creyendo que la promesa iba a venir. Y él continuamente, me imagino que él declaraba que su descendencia venía. Mire cómo dice Romanos 4:17. Y él llama las cosas que no existen como existieran. O sea que Abraham, aunque él miraba un cuerpo que era senil, miraba a su esposa que era estéril, pero él tenía una promesa que Dios le había dicho audiblemente. Entonces él se mantuvo viendo al invisible, viendo las cosas que no existen como existieron. Aquí me hace esto recordar, he tenido la oportunidad y la bendición de orar por parejas
que no han podido tener hijos. Y Dios en su misericordia, porque esto es misericordia de Él, ha permitido pues que quede esperando la esposa de algún tipo de milagro, o sea, de algún milagro, de algún tipo de pues problema que pudo haber tenido. Recuerdo que llegué a esta iglesia y encuentro a este matrimonio, y lo primero que hago yo al verlos es, ya nació la criatura, porque un año atrás yo había orado por ellos. Y se les quiebra la mirada, se me quedan viendo y bajan la mirada. No vimos el milagro. Algunos pueden haber sentido, como ellos tal vez, es que tal vez no fuimos privilegiados, tal vez no fuimos considerados, e inclusive algunos se califican, es que tal vez algo hice. Y esto es algo que yo les digo, pero sí, no puedes utilizar tus calificaciones contra las promesas del Padre al que le busca. Entonces vengo yo y les digo, pero si oyeron la palabra de que Dios iba a obrar en sus vidas, tienen el cuarto del bebé. Empezaron a creer por el cuarto del bebé. Empezaron a creer por lo menos en nombres del bebé, si fuera hombre o mujer. Y se me quedan viendo, ¿cómo así? Es que si vamos a creer de las cosas que no existen como si existieran, vamos a creer en las promesas del Padre. Vayan y créanle a Dios. Y la sorpresa es que el próximo año que llego, me llegan a enseñar una criatura hermosísima. Y me dijeron, mire, hicimos lo que nos dijo, desarrollamos el cuarto del bebé y empezamos. Y en eso yo les dije, pero este bebé se mira un poco más grande. Y me cuentan que la mujer no podía quedar esperando. Ella tenía un problema, estaban esperando su milagro. Y algo sucedió, que una amiga de ellas falleció en el parto y ella pidió que ese bebé lo criaran ellos dos. O sea que Dios puede utilizar cualquier tipo de milagro para poder dar el deseo de lo que uno quiere, ¿verdad? Por eso Cantar de los Cantares, cuando el amado habla de la amada, le dice, amada mía, no hay defecto en ti. Y si hemos visto que esta figura del Cantar de los Cantares es Jesucristo hablándole a la iglesia, yo le pregunto, ¿usted cree que la iglesia no tiene defecto? O una persona no tendrá defecto. Por supuesto que tienen defectos, pero la mirada de Dios Padre, de nuestro amado Señor Jesús, es ver a una iglesia sin defecto. Una iglesia que te dice, yo te veo como lo que yo creo que va a pasar contigo. Por eso es que las palabras tenemos que entender que salen de nuestra boca tiene poder. Y el Señor dice, aquel que tiene fe y certeza puede provocar que en sus palabras haya muerte y vida. Dice Proverbios 18:21, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Por supuesto que tus palabras pueden provocar por la fe muchas cosas. Es por eso que para poder recibir a Jesucristo, Él no dice, solo piensa y cree en mí. No, dice que por la fe nosotros creemos y hablamos, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hablamos de lo que Jesús es capaz de hacer. Por supuesto que si en nuestra lengua hay poder y vida, podríamos aquí hablar con relación a este verso de que nuestra lengua puede ser de bendición y de maldición. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque el mismo Santiago dice que no puede ser que nuestra boca o nuestra lengua, que es
poder inmenso, dice, porque ese pequeño órgano que emite palabras puede movilizar barcos, dice. Y no puede ser que de esta misma boca sea una fuente de la misma boca pueda proceder bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago 3:10. Entonces, si bien es cierto, el Padre te dice, yo te he dado esa virtud para poder verme a mí como el que declaro, el que hace cosas milagrosas, cuida lo que dices. ¿Por qué? Porque tú vas a ser juzgado de toda palabra que declaras con tu boca. Y eso lo dijo Jesucristo en Mateo 12, 36 y 37. Léalo conmigo. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio o del tribunal con Cristo. Porque por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. O sea que tu palabra tiene poder de vida. En el discipulado que hemos estado estudiando en estas semanas, hemos estado hablando que el río de vida, que nosotros debemos de navegar en el río de vida, como lo dice Ezequiel. Y una de las características del río de vida es cuando al finalizar, al atravesar el río, llega a esos frutos donde nosotros somos como árboles de justicia que debemos de dar ese tipo de fruto. Y el fruto que nosotros debemos de dar sea un fruto bueno, agradable. Porque él dice, examina, porque puede ser que tu fruto sea malo, o sea, es un fruto que no da vida. ¿Cuál es un fruto bueno? Aquel que transfiere vida, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy vamos a entrar a encontrar, a buscar en dónde puedo ser yo descubierto con palabras vanas. Porque dice la escritura que vimos en el verso anterior que nosotros vamos a ser juzgados por toda palabra vana que sale de nuestra boca. Palabra vana significa una palabra inútil, que es estéril, que no tiene fruto, que no tiene vida. Bueno, entonces dice Efesios 5, 6 y 7, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En otras palabras, que esa palabra que sale de tu boca tiene que ser certera. Y que nosotros podemos ser engañados por algo, pero también nosotros podemos engañar a alguien. No podemos participar con este tipo de palabras con el engaño. Y esto pues me viene a pensar de que la palabra vana puede ser una palabra también de mentira. ¿Por qué la importancia de cuidarnos del concepto de la mentira? Porque Dios aborrece la mentira. Aunque usted me diga, ¿y cómo es posible? Claro, dice en Juan 8:44 de esta manera. Aquí Jesucristo le está hablando a los fariseos, los religiosos de la época. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad como no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y aquí pues cualquiera diría, uy, ya estoy condenado. Bueno, una mentira que uno diga ocasionalmente, uno se tiene que arrepentir. Pero el problema es cuando uno se acostumbra y empieza a utilizar las mentiras como parte de su
de su vida diaria, como parte de su, llamémosle, justificación, excusas, e inclusive puede caer en la tentación de pensar que son mentiras piadosas o mentiras blancas. Ay, pero si, ¿quién? Ay, Dios, pero si no era una gran mentira, era una cosita pequeña. Y el problema de esto es que podemos nosotros acostumbrarnos a tener siempre justificaciones, excusas, argumentos o respuestas modificadas o cambiadas de la realidad, ¿verdad? Y así como nosotros podemos engañar, creer nosotros que podemos hacerle creer a Dios de una manera que somos correctos. Señor, mírame, no soy tan malo, ¿verdad? Justificándonos, ¿cómo no lo podemos hacer con los hombres? Realmente hay que cuidarnos, porque mentira es mentira. No puede existir el concepto de decir la mentira blanca o la mentira piadosa. Y usted dirá, pero ¿será que es tan grave una mentira piadosa o blanca, por pequeña o grande que sea? Bueno, porque lo dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor. Jehová a los que hacen verdad son su contentamiento. O sea, los que declaran verdad, los que tienen un corazón íntegro en todo sentido. Pero el labio mentiroso dice que él lo aborrece. O sea, usted puede pensar cuando utiliza la expresión que Dios aborrece el pecado, es como él puede aborrecer al homicida, como él puede aborrecer al que hace cosas que ante los ojos se vean violentas, pero él los compara de la misma manera. Por eso es que en Apocalipsis encontramos que en el juicio el mentiroso está comparado como uno de ellos. Pero en el Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos y todos los mentirosos. O sea, imagínense al mentiroso piadoso, al mentiroso de mentiras blancas, comparado con un homicida, con un fornicario. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. Cualquiera diría, uy, qué exagerado. Pero el problema es que ahora vivimos en llamémosle, en un ambiente donde hay demasiada comunicación, demasiadas voces. A mí me preocupa cuando, por ejemplo, me escriben o estoy con alguien y ya viste lo que dicen. Y yo digo, bueno, ¿quién dice? Es que lo vi en una red social. Ahí lo vi. ¿Y qué fue lo que viste? Y cuando yo, mira eso, no, hay que buscar la fuente. Uno solo viene y comparte algo y eso de alguna manera te convierte uno en chisme, en rumores, y eso no es correcto. No podemos nosotros participar de las mentiras de otros. Y esto, pues, cuando uno comparte o uno se vuelve, como decir, el que replica algo que uno ha escuchado, se puede convertir uno en un calumniador. Y esa es otra palabra que debemos de cuidar de nuestra boca. La calumnia. Mire cómo dice el Salmo 15, 1-3. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará delante de tu presencia, digámosle? ¿Quién morará en tu santo monte? El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Sí, mire, solo estas en este verso, aunque hay otras, en verso 4 habla de otras condiciones, pero hoy nos vamos a especificar en el de la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Bueno, es cuando uno declara algo o una que se convierte en una ofensa, pero que es falsa. Y
o que tiene un trasfondo que no es el correcto. O sea, da la impresión que así fue, pero con la forma como uno lo declara o como uno lo comparte, le da otro sentido a la palabra. Es como, digamos, usted puede en la calle o ve a un centro comercial y mira a alguna persona de confianza con alguna otra persona que se encuentran, posiblemente se encontraron y ambos dicen, vamos a ver tal producto. Y usted los mira que se juntaron a alguna vitrina y como estaban tan pegaditos, ya sabía que estos dos son pareja. Yo me lo imaginaba. Y después usted viene y comenta, fíjate que me encontré a fulano de tal con fulana de tal y yo a veces he creído que se atraen mucho. Tal vez su expresión fue yo he creído, pero solo con esa tónica da a entender y otro ya lo captura. Eso es como el teléfono descompuesto. Y el otro ya lo captura y dice, ya sabía yo que son pareja, que estos son, de plano tienen algún tipo de noviazgo y algún tipo de relación o algún tipo de adulterio. Y mire, un pequeño rumor puede consumir, dice como un pequeño fuego puede consumir grandes viñas. Cuidado con las calumnias, con esas ofensas que uno dice. Incluso este otro verso que dice, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo. O sea que no participa, no toma si alguien está hablando algo contra alguien, tu amigo, y tal vez si sea cierto, no tomes parte si es tu amigo de ese reproche, sino al contrario, si es tu amigo, trata de guardarlo en todo sentido. ¿Por qué? Porque aquel que empieza a utilizar su boca para ese tipo de oídas que él oye o de lo que él siente que cree él, porque es lo que uno cree, se vuelven entonces murmuraciones. Y esta es otra palabra que Dios también no le agrada, la murmuración. Sí, usted sabe que en la travesía de cuando salieron el pueblo hebreo de Egipto para la tierra de Canaán, varias veces el Padre quiso deshacerse de ellos. Y Moisés se ponía en medio. No. Acuérdate, tú eres un buen padre. Pero es que mira lo que murmuran. Mira lo que andan diciendo. Si algo a Dios no le agradaba era ese parloteo que a veces dicen, porque ese parloteo generalmente tiene calumnia, tiene mentira, y de alguna manera pues eso hace que aquel que está, digamos, llamémosle así, incrédulo o que no ha oído nada y tal vez tiene un corazón sano, sea contaminado. Una murmuración puede contaminar a alguien. En 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, hablando del pueblo hebreo, y fueron destruidos por el destructor. Definitivamente, la murmuración hay que tener cuidado. La murmuración con tus padres, con tus hijos, con tus familiares. Es que lo que me hizo, pero a lo mejor cuando él tuvo ese acto o esa situación que te golpeó, que te afrontó, lo hizo, llamémosle sin querer queriendo, como decía el chavo, o lo hizo en una situación en que no sabíamos su contexto, pero tal vez no conocemos el corazón. Si el mismo Padre dice que el único que conoce las intenciones del corazón es Dios, es el único. Entonces, no podemos nosotros ponernos como jueces o juez y parte. Recuerdo yo a mi pastor que él me decía, lo que pasa es que cuando uno señala con un dedo, ten cuidado, porque hay 3 más que te señalan a ti. Cuando te vuelves juez de algo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque generalmente una acusación comienza con
una voz que oyes y a veces lo que uno empieza a cavilar o a murmurar en todo sentido. Por eso Pablo, él decía en Filipenses capítulo 2, 14, 15, de esta manera, léalo conmigo. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. El podernos examinar continuamente es poder ver que seamos irreprensibles, para que el día de mañana que tengamos que estar delante de Jesús, Él diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y una de las características de este siervo es que él continuamente estaba queriendo ser irreprensible. Esa es la importancia, por ejemplo, de ponernos a cuentas con el Señor. ¿Cómo nos ponemos a cuentas? En la Santa Cena, por ejemplo. Cuando usted oiga que haya Santa Cena en su iglesia, corra, vaya, porque esa es la oportunidad de ponerse en ese juicio en la tierra ante Dios y: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y tenga por seguro que Dios puede obrar de una forma hermosa en su vida. Miremos otras palabras vanas que pueden ensuciar, y la adulación. Esta es otra palabra muy importante. La adulación es como decirte la sobalevas. Aquel, como en Guatemala utilizamos la expresión, pareces culebra, ¿verdad? Sobalevas, que ahí andas lisonjeando o adulando a alguien. Entonces dice: corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. Job 32, 21 dice: que no haga yo acepción de personas, ni use lisonja con nadie. Yo he tenido la oportunidad de estar con funcionarios, personajes muy importantes, pues en sus posiciones. Y algunas veces ellos me dicen: si algo yo no soporto es cuando vienen conmigo, me dicen: oh presidente, oh gran director, es que lo que tú haces esto, y empiezan a lisonjear, a adularme, ¿verdad? Como queriendo tener la aceptación de algo. Tú no puedes acercarte a Dios diciéndole: Padre mío, por cuanto tú eres un gran Padre, un Dios amoroso, un Dios poderoso, recordándole a Él lo que Él es. Si Él lo único que te pide es: yo soy santo, tú eres santo, entonces solo cuando dime, refiérete a mí como santo, para recordarte que tú tienes que ser santo. No nos dice: dime mi Dios todopoderoso, porque tú eres Dios todopoderoso, o hombre todopoderoso. No, nunca. Él siempre habla de cualidades que nos refiramos, de cualidades de Dios, de cualidades que nosotros podemos imitar, porque Él ya conoce su identidad. Bien dice Proverbios 27:2, que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Qué lindo. Sigamos con otro. Los juramentos. Ay, ay, ay. Esto es. Pero inclusive yo recuerdo: te lo juro, por mí. Y empieza uno a utilizar nombres: por mi mamá, por mi vida, por mi familia. Eso, estar jurando. Usted tal vez dirá: no, pero si yo ya no juro menos por Dios. Por supuesto, posiblemente ya no juramos en Dios, pero muchas veces puede ser que tú te comprometas con alguien, incluso le das la mano, jurando por algo, jurando por tu capacidad. Te juro porque por cuanto yo estudié, o por cuanto yo soy capaz de tener dinero, o por hacer esto, te juro que te voy a pagar. Mire lo que dice Mateo 5:34, 37. Pero yo os digo: no juréis de ninguna manera,
ni por el cielo, ni por el trono, mire eso, de Dios, ni por la tierra, ni por el trono de Dios, ni por la tierra. Y en la tierra incluso hasta menciona de Jerusalén, dice posteriormente, como si fueran los templos. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, repita ahí conmigo, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no y no. Lo que es más de esto procede del mal. Mire, ¿qué cosa? Porque, ¿sabe qué? ¿Cuántas veces yo he oído de los abuelitos, de esos tratos de antes, que dicen que cuando ellos hacían algún convenio, un trato comercial o un intercambio de cosas o de compromisos, y sencillamente se daban la mano y decías, así lo hacemos. Ese estracho, ese vínculo de la mano era suficiente para poder saltarse un contrato legal o una intervención inclusive de personas. Pero esto solo sucede cuando hay una integridad en nuestros dichos, en lo que decimos. El Señor te dice, no jures por nada, ni por Él, ni por ti, ni por ninguna otra persona. Que tu sí sea sí y que tu no sea no en todo el sentido. Y menos utilizando el nombre del Señor. Porque así lo dice este otro verso de Levítico 19:12. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Yo soy el gran Dios Todopoderoso. Y esto de ¿por qué la boca se vuelve tan delicado? Bueno, y hablamos que la abundancia del corazón habla la boca, pero de lo que uno mira, observa, de lo que uno llena sus pensamientos, y yo me sorprendo ahorita que no puede ver una serie o cualquier película donde no hay o infidelidades o adulterios o dobles agendas. Todo gira alrededor de una falsa imagen en todo sentido, ¿verdad? Y esto me hace recordar que el Señor nos dice, no digas tal y tal cosa. Dice Proverbios 3:28 de esta manera, no digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te dolaré cuando lo tienes contigo. Esto es, ¿sabe que eso me recuerda? ¿Cuántas veces uno presta cosas? Y como uno dice, no hombre, si esto que yo le presté incluso usted puede agarrar algo de la casa de sus padres o la casa de alguien más y usted piensa, ay Dios, pero si esto nunca lo ha usado. Hasta se mira que lo tenía en caja y lo tenía ahí guardado por años. Entonces usted viene y como usted sí lo sirvió y usted lo usó un par de veces, después usted lo mete en la misma caja y lo guarda en su casa, pensando de que como el otro no lo usaba, pues usted sí lo va a usar ocasionalmente y no tiene necesidad de dárselo a alguien que no lo usa. Pero usted cuando se lo pidió, le dijo, cuando lo termine de usar, ahí te lo devuelvo. ¿Qué derecho tiene uno para decir, ay Dios, se me olvidó? Ay Dios. No es que se me olvidó. Lo que pasa es que uno viene y lo mete en ese cajón de los recuerdos que dice,
el día de mañana que me lo pida, que me lo pida. Y así puede ser con un libro o con una herramienta. Yo prefiero mejor ser justo y decir, mira, si ya terminaste de hacer algo, ve, devuélvelo. Y ve y ya no me sirve, aunque lo tengas tú ahí guardado eternamente. Y usted dirá, a usted nunca le ha pasado. Es que te lo digo porque me ha pasado. Me acuerdo de alguien que me prestó una herramienta hace varios años, en el año de la pandemia. Y como yo vi que él lo tenía en un cajón sin usar, y a mí me estaba sirviendo, lo usé varios días, de ahí se me olvidó. Y lo dejé inclusive en mi cajón. Y ahí sí, literal. Y no fue sino que él vino y llegó con un muchacho que trabajaba conmigo a pedir esa pieza. Y como no estaba, y el muchacho se la entregó. Y ahí yo tenía una vergüenza. Tuve que ir a hablar con él y decirle que me disculpara. Que eso no debería ser así. Porque no, ¿quién somos? Bueno, pero sigamos viendo otro. No digas. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Esta es otra declaración. ¿Sabes? Esta es una referencia también a aquel verso donde el Señor te dice, yo no digas, deja que mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Mejor, si tú tienes ese deseo de vengarte o de cómo retribuirle al otro el daño que te hizo, dice el Padre, déjamelo a mí. Mejor, hazle el bien. Pues cualquiera diría, ¿cómo le voy a hacer el bien a este que me hizo daño? Hazle el bien, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, si le haces el bien, él va a quedar un momento en que dice, ¿cómo es posible que esté haciéndome el bien y yo haciéndole el mal? No digas que vas a pagar mal por mal. Y otro no digas que dice es, como él me ha hecho, así le haré. Así haré, pagaré al hombre según su obra. Este es muy parecido al anterior, ¿verdad? Y eso están todos en Proverbios 3:28, 20:22 y 24:29, ¿verdad? No pongas en tu corazón intenciones que tu boca te aten y te condenen. Si bien es cierto que alguien te hizo daño y tal vez en tu corazón dijiste, ¿por qué me lo hizo? Es que este tal por cual. Pero si lo tienes en tu corazón y si tu corazón está sano, ten por seguro que Dios, como que Él endulza, Él abraza ese corazón y empieza a poner en ti esa porción del Espíritu Santo que dice, ten paz. Empieza a como que agarrar esa herida y le empieza a poner ese ungüento. Y ese corazón herido empieza a sanar. De repente, te das cuenta que lo que tienes es una cicatriz. Y es, aunque los que están alrededor tuyo te digan, ese no se puede quedar así, haz algo contra él. Como ya tienes un corazón sano, tú te puedes convertir en un portavoz de paz, un portavoz de bendición. Bueno, y para finalizar, no hay como que nosotros le digamos, Señor, si a veces no tengo yo la forma de poderte decir cómo amoldar, cómo cuidar mi boca, ayúdame. El Señor te dice, yo puedo provocar que mi espíritu hable como que si fuera yo en tu boca. Sí, míralo ahí en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová o el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Si tú estás dispuesto a volver a ocupar, a tomar esa posición de hijo que quiere buscar al Señor, Él mismo nos va a restaurar, Él va a remozar, Él va a volver a corregir eso que a veces no podemos corregir. Y delante de mí estarás. Y si estás dispuesto a sacar lo precioso de lo vil, si estás dispuesto a decirle, Señor,
ya no me soporto, ya no aguanto más. Límpiame, quiero quitar estas cosas que me hacen pensar, hablar o proceder de esta manera. Dice, serás como mi boca. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y después dice, y serás como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán. Padre mío, ayúdame a tener una boca como la tuya. O en otras palabras, que mi lengua o los dichos de mi boca sean como que fueran los tuyos. Señor amado, que seas tú, Padre mío, que transforme, que renueve mi ser. Señor amado, que seamos portadores siempre de palabras de bendición y no de maldición. Que seamos, Padre mío, portadores de un poder que dé vida y no muerte. Padre mío, que seamos portadores de lo que tú has hecho en nuestra vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendice su vida, bendice su corazón, bendice todo lo que Él está haciendo. Pero sobre todo, Padre mío, visítalo y ayúdalo a poder cambiar. Si alguien necesita a Cristo en el corazón, repita, solo repite, di conmigo, Dios mío. Repita, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Señor amado, yo bendigo a todo aquel que hoy se ha presentado delante de ti humildemente pidiendo un milagro. Y aquel que tiene necesidad, Señor, obra, dándole, Señor, respuesta a su necesidad. Aquel que tiene problemas de salud, Padre, en el nombre de Jesús lo declaro sano por el poder de Dios. Y aquel que tiene problemas en casa o en su trabajo, en sus relaciones, obra, Padre mío, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Sean todos bendecidos.